¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Aquí Javi en el rincón de la selecta, y es que mucho cuidado con la pregunta que le han hecho los de Canal 4 a nuestro querido entrenador David Doniga, y es sobre Fito Zelaya. Amigos, si va a convocar a Rodolfo Zelaya. Si queréis escuchar la respuesta, quedaros que os la voy a poner en un momento. Pues sí, familia, le han hecho esta pregunta a David Doniga, si va a convocar a Fito Zelaya. Y es que a mí me da la sensación de que cuando le hacen la pregunta, David Doniga parece un pelín incómodo o como pensativo a la hora de responder con cuidado. Y es que además en esta entrevista, que os voy a poner todo esto que os estoy diciendo, también le han preguntado pues sobre si va a convocar otra vez nuevamente a Roldán, a Zabaleta, etcétera, y muchas más preguntas. Quedaros que os voy a ir poniendo las cositas. Y sí, vamos a comenzar con la pregunta sobre Fito Zelaya, que a mi parecer creo que es una pregunta que está fuera de lugar, y os explico por qué. Creo que el tema de Fito Zelaya es un tema que ya se dejó hace muchísimo tiempo. Mucha gente sabe el porqué de la controversia con Fito. Y además, después de haber hecho un buen partido ante el Inter de Miami y haber dejado buenas sensaciones, no entiendo por qué se trae este tema de vuelta a la hora de decirle si le va a convocar, cuando en verdad vimos una buena imagen de cara a la portería. No sé, os pongo aquí la pregunta y después me decís vosotros en los comentarios qué os parece. Selección salvadoreña de fútbol. A ver, profe, un tema bastante interesante. Usted mencionaba recientemente de que ir a verificar a un jugador, se está pasando por un buen proceso, puede ser tomado en cuenta para selección nacional. En su momento hubo un jugador que quedó campeón goleador acá por temas personales y diferencias con el técnico anterior que manifestaba ciertos argumentos, no fue llamado a selección nacional. Hablamos de Rodolfo Zelaya. En dado caso que se dé otra situación similar, que el jugador esté teniendo un buen rendimiento, que esté teniendo un buen momento para ser llamado a selección nacional, de su parte habría posibilidad de poderlo involucrar. Y no solamente específico a él, sino también a otros jugadores que tienen experiencia y que han estado también en el tema de selección nacional. Sí. Se podría involucrar. Todo de acuerdo al rendimiento. De acuerdo a múltiples factores, obviamente. El rendimiento, si un tipo está el máximo goleador de una categoría, está haciendo muchos goles, está destacando, es obvio que está llamando a la puerta de la selección. Hay muchos factores por los que se convoca a un jugador, no solo por el tema de, evidentemente, el rendimiento es lo que más llama la atención, pero estábamos hablando antes de crear una estructura, generar un equipo que reconocible por lo menos en una columna vertebral que luego permita que los jugadores que se incorporen se adapten mucho mejor al sistema de trabajo y al propio juego. Hay muchos factores, pero desde luego el rendimiento tiene que ser uno de ellos. Si no el más importante, uno de los más importantes. Pues ahí habéis escuchado la pregunta y la respuesta de David Doniga, que si os dais cuenta, amigos, David Doniga es una persona que a veces se queda sorprendido con alguna de las preguntas que le hacen, porque es como que él sabe en el fondo que son preguntas simplemente para crear amarillismo o a lo mejor opiniones que puedan llamar la atención de la gente. En este caso, amigos, David Doniga, si os dais cuenta, por su forma de ser, es como que se le ve como con la sensación de que la pregunta que le han formulado no encaja en la situación de la entrevista, ¿no? Entiendo que es que David Doniga, amigos, tiene las cosas tan claras que él viene aquí a trabajar y no a resolver pues problemillas o cosas del pasado que no conciernen a la actualidad. Pues considero que David se siente un poco como eso, desubicado a la hora de que le realicen la pregunta, y bueno, él buenamente la responde. Y a continuación se viene una pregunta que le hicieron, en la que yo creo que David Doniga deja sin palabras a quien le hace esta cuestión, porque da la sensación como que es una pregunta que se lanza de manera para decir, esto es difícil, a ver, David, ¿cómo tienes pensado solucionar este problema? Y yo creo que el entrevistador no pensaba recibir una respuesta tan buena. Profe, y venir a tratar de impregnar el mágico lo dice positividad, ¿no? Nosotros le llamamos algo positivo también en el jugador que estaba destruido. A ver, el entorno de alguna manera también al jugador le afecta.
que no se tenga una victoria de hace mucho tiempo atrás. Pasamos con un técnico del cual no podíamos ganar, acá en casa terminamos perdiendo y la gente comenzaba a atacar también, incluso los mismos jugadores, venir de su parte también con otra mentalidad y tratarle de meter la idea. Eso primero al jugador, cómo fue de difícil, y lo otro también el tema físico, porque a nosotros nos desgasta y muchísimo. Creo que se ha encontrado con una selección que también le cuesta llegar al minuto 60 con ese ritmo, 70 con el ritmo, y nos ha pasado factura en muchos partidos caemos atrás. ¿Cómo fue de difícil trabajar esa parte, tanto lo mental como la parte física? El pasado y las situaciones que habéis vivido anteriormente a mi llegada, yo no las puedo manejar y pueden ser referencia, pero como lo utilicemos de residencia estamos fastidiados, ahí no se puede seguir viviendo. Yo ya desde el primer momento llegué y entiendo que yo me sumo a un proyecto que tiene un camino muy claro y que está en marcha, y gracias a que entramos dentro de ese objetivo y de ese proyecto común, esto sigue en la línea de trabajo que traía hasta que yo llegué. Y yo, aparte, sumo una mentalidad que es la mía, positiva, de cara al futuro, donde tenemos retos por delante que afrontar con trabajo, que es lo que yo hago en cada sitio al que llego. Aplico una estructura, una metodología de trabajo, una organización tanto de lo externo que rodea al entrenamiento como del propio entrenamiento, y unos sistemas de trabajo y de juego que se implementan desde el día a día de cada entrenamiento para que el futbolista responda. No entiendo que eso no me pueda dar un resultado positivo, ¿vale? No resultados de 1-0, 2-1, no, resultado positivo, el impacto que está teniendo, porque tengo muchos años de experiencia en su aplicación, y su desarrollo me va dando feedback, información para seguir implementando al sistema y sobre ahí crecer. El primer partido, tú decías, yo quería haber ganado. Sí. Y obviamente en ese sentido tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado para poder seguir alimentando ese sistema que implantamos. Yo quería haber ganado. Lo bueno, que portería cero, un equipo muy duro, es muy difícil jugar contra 4 futbolistas que dentro de un plantel profesional como el que es el Inter y que va a luchar este año por más cosas que lo del año pasado, te encaran en situaciones de juego, son muy difíciles de parar, y esas conclusiones son las que nos dan información para seguir trabajando. Y sobre eso crecer. El otro día fue el primer ladrillito que pusimos. ¿El tema físico? El tema condicional, seguir trabajando en la misma línea. Y es que este argumento lo he escuchado en muchos sitios, lo escucho en casi todos los lados, porque es mucho más fácil utilizar, arguir el hecho de que hay un bajón físico para dar explicación a las cosas. Las cosas son complejas y suceden por múltiples factores. ¿Consideráis que el otro día el equipo tuvo un bajón físico? A veces estuvo el rival por encima, a veces tú, unas veces controlaste mal la situación, otras veces te sometió, unas veces a propósito le dejaste al rival que te sometiera para sorprenderle, otras veces no pudiste hacerlo. Es el juego y para eso están los cambios se hicieron, funcionaron muy bien, el equipo tuvo aire y acabamos en portería contraria, con lo cual a lo mejor eso no es un argumento a aplicar ahora, porque resulta que el otro día no solo no se cayó, sino que pudo ganar. Tremenda respuesta de David Doniga, amigos. Yo soy partidario de la lógica y del sentido común, y es que David Doniga derrocha lógica y sentido común allá por donde va, y encima además lo vemos plasmado en el partido. Ojo, solo ha jugado un partido y hay que ver cómo va evolucionando en el tiempo, pero por ahora, amigos, todo parece tener sentido e ir conectado en base a lo que dice David junto con lo que vemos. Y vamos ahora con la pregunta que ya le han hecho en varios medios sobre si va a convocar a Zabaleta o a Roldán. Casi todos los microciclos es importante para que el sistema se afiance y que los que entren se adapten mucho más sencillo que si cada día vienen 20 nuevos, y con todo eso ahí estoy yo como responsable, que tengo que hacer que eso funcione. Esa es la idea que tendremos en estas primeras convocatorias. Y en eso caben los legionarios también, ¿verdad? No si los clubes nos lo ceden. Es decir, si no hay ventana FIFA, los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas. Pero en su momento, cuando se pueda, menciono, o sea, se podría meter también... Todos los futbolistas seleccionables caben. Okay.
Por ejemplo, con Roldán, Zabaleta, ¿has tenido contacto con ellos? Yo no he hablado con ningún futbolista de manera individual que no sea los que han venido a la concentración. De acuerdo. Entiendo que ellos también... O sea, no, yo nunca he operado de otra manera, es decir, cuando hay una convocatoria se les llama y cuando ya tenemos contacto se habla con ellos in situ. Pues haya sido bien claro David Dóniga, amigos, él no habla con los jugadores hasta el momento en el que están convocados y se los encuentra cara a cara. Evidentemente siempre puede haber excepciones o que te cruces con alguien o recibas una llamada, pero a priori su modus operandi es que él no establece contacto con el jugador o no le conoce realmente hasta que está con él en persona. Y nada, familia, hasta aquí estas opiniones de David Dóniga, que como siempre a mí me dejan bastante satisfecho, persona elocuente, y quiero ahora saber todas vuestras opiniones en los comentarios como siempre. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y a cuidarse.